En este video vamos a continuar estudiando acerca de Noé y su fidelidad. Vamos a ver que él entró al arca con su esposa, sus hijos y también las esposas de sus hijos. Y por su fidelidad, su familia aceptó el mensaje del Señor y Dios salvó las 8 personas. Vamos a ver que Noé es un ejemplo para nosotros acerca de la manera que debemos obedecer al Señor. Empecemos. En este estudio vamos a empezar con Génesis capítulo 7. Ya hemos estudiado acerca de la maldad de la humanidad en Génesis capítulo 6 y vimos que Dios dijo que iba a destruir el mundo por un diluvio. Pero el Señor encontró justicia en la vida de Noé y por lo tanto Él compartió con Noé acerca del diluvio 120 años antes que Él mandó el diluvio. Noé preparó un arca para preservar su familia, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y también las esposas de los hijos, y también algunos animales entraron el arca para preservar los animales. 2, una pareja de los animales inmundos, y 7 animales de cada animal limpio entraron el arca. En capítulos 7 a 8, Génesis continúa esta historia acerca del diluvio, porque en este texto Noé entra al arca con su familia. El texto nos explica que llovió mucho por 40 días y 40 noches, y también las fuentes del gran abismo se rompieron. En otras palabras, el agua vino de 2 lugares, del cielo y también del abismo, del mundo. Salió el agua también. Según la Escritura, el diluvio fue un diluvio universal, porque capítulo 7, versículo 20 explica: 15 codos por encima subieron las aguas después que los montes habían sido cubiertos. Un codo es más o menos 18 pulgadas. Y según este texto, las aguas subieron y subieron y subieron y por lo tanto cada monte estaba bajo del agua. Según versículo 24, el agua prevaleció sobre la tierra 150 días. Después el arca se detuvo en los montes de Ararat. El nombre del país donde el arca se detuvo se llama Turquía en nuestros tiempos. No sabemos si el arca todavía existe, pero si todavía existe, está en Turquía. Después que Noé sacrificó animales limpios al Señor cuando salió del arca. Por eso Dios le mandó para llevar 7 animales de cada especie limpios en el arca para tener otros animales para sacrificar a Él. Otra vez, los sacrificios son un símbolo del sacrificio de Jesús. Y también el arca es un cuadro de sacrificio de Jesús según el Nuevo Testamento. Dios preservó la humanidad por el arca y también los que confían en Jesús reciben la salvación. Después que Noé y su familia salieron del arca, Dios prometió que Él nunca iba a mandar otro diluvio para cubrir todo el mundo otra vez. En capítulo 9 a 10, el tema es los descendientes de Noé después del diluvio. Este texto provee instrucciones después del diluvio para la humanidad. Dios habló con Noé y él dijo: hay varias cosas que ustedes necesitan hacer. Número 1, sed fecundos y multiplicaos. Este mandato es el mismo mandato que Dios dio a Adán y Eva. Y por lo tanto, hay muchas personas en el mundo. 8
personas salieron del arca. En el mundo hoy hay 8 billones de personas porque obedecieron este mandato. También Dios les dio permiso para comer la carne. Antes que entraron el arca, la humanidad no comió la carne, solamente comió vegetales. Pero en este momento, Dios dijo, ustedes pueden comer carne. Probablemente por el cambio del mundo necesitaban comer carne también para tener salud en este momento, pero hay muchas cosas que no sabemos acerca de la manera que existía el mundo antes que Dios mandó el diluvio. También Dios habló acerca de la pena capital. Él dijo, si una persona mata a otra persona, la persona que mató a otra persona debe morir. Es la pena capital. Y todavía la pena capital existe. En este texto podemos ver el pacto que Dios hizo con Noé y su descendencia. Y por lo tanto todavía existe el pacto de Noé porque Dios dijo, nunca voy a mandar otro diluvio. Y también los otros mandatos en este texto todavía existen. También capítulo 9 versículos 8 a 17 habla acerca del pacto del arco iris. Dios dijo, voy a poner mi arco iris en el cielo después que llueve, y este arco iris va a declarar a todos que nunca voy a destruir el mundo por agua otra vez. Es la razón por la cual Dios nos dio el arco iris. Es una promesa. Sabemos que cuando Dios dice algo, sus promesas duran para siempre porque Dios no cambia y siempre comparte la verdad, y por lo tanto sabemos que otro diluvio nunca vendrá a este mundo. En capítulo 9, versículos 18 a 27, el tema es la maldición de Canaán. Necesitamos entender que Canaán es el nieto de Noé. Dice la Biblia que después que salieron del arca, los hijos de Noé empezaron a ser padres y tuvieron hijos. Y en este texto tenemos una historia muy triste acerca del linaje de Cam. Vamos a leer el texto para ver la manera que Cam pecó. Aunque salieron del arca después que Dios juzgó al mundo, todavía existía el pecado en el mundo porque cada persona es pecadora. Y podemos ver que todavía existe el pecado. Vamos a empezar en Génesis capítulo 9, versículo 18. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros, y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos, será para sus hermanos. Dijo también: Bendito sea el Señor,
el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Es un texto que es interesante y hay muchas personas que tienen preguntas acerca del texto. Lo que necesitamos entender es que Cam no respetó su padre Noé. Qué triste que Noé estaba borracho. No hay una excusa para ser borracho. El texto nos explica que no estaba caminando bien Noé cuando estaba borracho. Pero también Cam tuvo problemas. Cuando Noé estaba desnudo en su tienda, Cam entró y vio. Empezó a burlarse. No respetó a su padre. Y en vez de ayudar a su padre, él fue para compartir con sus hermanos, porque quería burlarse más. Este acto incluyó Canaán. Probablemente Canaán estaba con Cam cuando vio la desnudez de Noé. Canaán en este texto es el hijo de Cam. Sabemos que después Canaán es el nombre de un terreno, un país, pero el nombre del país vino de Canaán, el nieto de Noé. Dice la Biblia que cuando Noé supo lo que pasó, él maldijo a Canaán, el primogénito de Cam. Probablemente Canaán participó en el pecado de su padre, es la razón por la cual Noé maldijo a Cam en este texto. Tenemos en este texto la razón por la cual un día Dios iba a expulsar los cananeos de la tierra de Canaán. Dios cumplió la promesa de este texto, la maldición, cuando durante la conquista Josué y los israelitas tomaron posesión de la tierra de Canaán o la tierra prometida. Este texto se refiere específicamente acerca de la herencia que los israelitas iban a recibir, porque Dios iba a expulsar los cananeos de su tierra. Vamos a ver en el texto de Éxodo a Josué que los cananeos no caminaron con Dios. Pecaron en muchas maneras porque siguieron el ejemplo de Cam y también de Canaán. Y por lo tanto no caminaron bien con el Señor. No siguieron los morales de Dios. Abusaron a otras personas, abusaron sus propios cuerpos. Y también adoraron los dioses falsos. Algunas personas piensan que en este texto tenemos el nacimiento de la esclavitud en el mundo y este texto es una excusa para tener esclavos. Este texto no habla acerca de la esclavitud que existe en el mundo. Solamente habla específicamente acerca de los cananeos y también que Dios iba a expulsarlos de su propia tierra. En Génesis capítulo 9, versículos 28 a 29, el texto se enfoca en la muerte de Noé. Noé vivía 350 años después del diluvio. Él tuvo 950 años cuando murió. Dios le usó en gran manera y es interesante que por su fe nosotros tenemos vida. Él obedeció al Señor y por lo tanto Dios preservó a Noé y aquí estamos. Todavía hay personas en el mundo porque caminó con el Señor. Noé es un hombre muy fiel porque siempre estaba siguiendo al Señor, aunque a veces, por ejemplo, cuando estaba borracho,
no caminó perfectamente, usualmente caminó con Dios y nos enseña que también debemos caminar con Dios y tener una relación con Él. En Hebreos capítulo 11, versículo 7, podemos ver que él tuvo mucha fe. El texto explica: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Aunque él estaba construyendo el arca en la tierra seca, él aceptó el mensaje del Señor. Aunque él nunca había visto un diluvio, él sabía que el Señor es fiel y por lo tanto construyó el arca. En la Biblia también nos dice que fue un predicador de justicia. Para 120 años construyendo el arca, estaba predicando a las personas acerca de la importancia de la salvación. Lamentablemente, no escucharon su mensaje. Solamente su esposa, sus 3 hijos y también las esposas de los hijos escucharon el mensaje. La aplicación para nosotros es que necesitamos ser obedientes, no importa lo que hacen las otras personas. Si todas las personas desobedecen al Señor, no tenemos excusa para desobedecer también. Nosotros necesitamos ser fieles y servir. Otro ejemplo de la fe es los 2 espías que entraron a la tierra prometida, que dijeron: sí, debemos entrar para recibir este terreno como una herencia del Señor. 12 hombres entraron como espías, pero solamente 2 de ellos, Caleb y Josué, dijeron: debemos obedecer al Señor. La mayoría de las personas, 10 personas, no obedecieron, y las personas siguieron los 10 hombres. La aplicación para nosotros es: no importa lo que dicen las personas. Si la mayoría de las personas desobedecen al Señor, todavía necesitamos ser fieles. Necesitamos caminar con Dios fielmente. Lo que es interesante es que si Noé vivía 350 años después del diluvio, probablemente vivía durante el episodio de la Torre de Babel. No es que él participó en la Torre de Babel para desobedecer al Señor, pero él vio lo que estaba haciendo la humanidad. Lo que necesitamos saber es que aunque 8 personas salieron del arca para poblar el mundo otra vez, y ellos tuvieron mucha esperanza porque el Señor estaba con ellos, el pecado todavía existía. Es la razón por la cual Jesús vino. Jesús vino para pagar el precio para nuestros pecados, para perdonarnos y darnos un propósito. Y por su salvación podemos ser limpios. La Biblia dice que la salvación tiene 3 partes y es la solución del pecado. Número 1, la Biblia habla acerca de la justificación. Cuando una persona se arrepiente de los pecados y confía en Jesús como Señor o jefe y Salvador, y cree que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, será salvo. Es el mensaje de Romanos capítulo 10, versículo 9. La salvación se llama justificación porque Jesús perdona a la persona y la persona empieza a ser parte de la familia de Dios. Después que una persona confía en Jesús y es nuevo creyente, el proceso de la santificación empieza. La santificación
es un proceso que simplemente significa que una persona crece en su fe para ser más como Jesús cada día, para obedecer más y expulsar los deseos de su vida que no honra al Señor. Es la santificación. Y cada creyente está en el proceso de la santificación para el resto de su vida. También la Biblia habla acerca de la glorificación. Aunque una persona confía en Jesús, todavía tiene un cuerpo imperfecto que peca. Pero un día cuando Jesús regresa, dice que los muertos en Cristo van a salir de sus tumbas con cuerpos renovados, que no pueden pecar. Y los que todavía viven también van a recibir cuerpos renovados. Jesús va a transformar sus cuerpos y sus cuerpos van a ser limpios. Y por lo tanto, en el futuro los creyentes nunca van a pecar otra vez. Es lo que dice la Biblia acerca de la salvación, la justificación, la santificación y la glorificación. En la vida de Noé podemos ver que era creyente porque el texto dice que era creyente. También vivía una vida santificada porque estaba caminando con Jesús. Y aunque murió, dice la Biblia que un día va a vivir otra vez como todos los creyentes. Y aunque el pecado existe, Jesús vino para destruir el pecado, la muerte y también las obras de Satanás, porque Él tiene la victoria y en Él hay esperanza. Solamente Él es la solución para el pecado. Lo que vimos en este video es que Noé era un hombre con mucha fe. No era un hombre perfecto porque estaba borracho en el texto que estudiamos. Cuando un creyente peca, lo que necesitamos hacer es arrepentirnos y también huir de la tentación y continuar sirviendo al Señor. Noé es un ejemplo de la importancia de servir al Señor y también Él es un ejemplo que necesitamos arrepentirnos cuando no estamos caminando en la manera que Dios quiere.